Soy Gabriela Villalba, estudiante del sexto semestre paralelo 1. Hoy voy a exponer sobre las fases y elementos y procesos del proyecto educativo. Pero antes, le voy a hablar sobre la frase de Sócrates que la educación es el encendido de una llama, no el llenado de un recipiente. ¿Cuál es nuestro resultado de aprendizaje en esta exposición? Establecer semejanzas y diferencias de los elementos del entorno del proyecto para su formulación. Vamos a comenzar con lo que son las fases del proyecto educativo. Son 5. Inicialización, planificación, ejecución, control y cierre. Mencionado, tenemos 5 fases. Se va a nombrar cada uno con lo que se debe realizar. La primera fase es inicialización, desarrollo de la visión general del proyecto. Reconocer que merece la pena llevar a cabo un proyecto, identificar y definir el problema o situación generadora, determinar lo que se va a realizar con el proyecto, definir las finalidades del proyecto y los resultados esperados, definir el alcance del proyecto. En la segunda fase es la planificación, en la que se definen las acciones, actividades y tareas, estimación de recursos, costes y plazos, listar de actividades y tareas necesarias para llevar a los resultados deseados, secuenciar las actividades de la manera más eficiente posible, definir un cronograma, definir los procedimientos de seguimiento. Nuestra tercera fase es la ejecución, organización, coordinación y dirección de equipo. Mantener una comunicación efectiva con los implicados en el proyecto, garantizar la provisión de recursos para realizar la actividad. Nuestra cuarta fase es el control, seguimiento de la ejecución del proyecto, en el que se debe supervisar la ejecución e identificar las desviaciones con respecto al plan. Reescalonar las actividades del proyecto en la medida de lo necesario y adecuar los recursos disponibles en alcance del proyecto. Nuestra última fase es el cierre, en el que se hace la evaluación de todos los resultados del proyecto, en el que se verifica, analiza y evalúa los resultados alcanzados, elaborar los informes finales, divulgar los resultados alcanzados y consolidar lo aprendido del proyecto. Es decir, a continuación vamos a hablar sobre los elementos del proyecto educativo. Nuestro primer elemento es el análisis de la situación educativa. Nuestro segundo elemento es la selección y la definición del problema. El tercer elemento es la definición de los objetivos del proyecto. Nuestro cuarto elemento es la justificación del proyecto. Quinto elemento, planificación del proyecto. Sexto elemento son los recursos humanos, tecnológicos y materiales. Y nuestro séptimo y último elemento es la evaluación. Formular nuevas propuestas. Como fueron mencionados, tenemos 7 elementos. El primer elemento es análisis de la situación educativa, en el que se analizan las necesidades de los alumnos, tomando en cuenta las opiniones expresadas por los directivos, docentes y los mismos alumnos. Se definen las causas y consecuencias y se identifica también si se puede resolver o no el proyecto. Nuestro segundo elemento es selección y definición del problema, en el que se verifica que el problema tenga solución viable en el corto plazo, contar con el apoyo de las autoridades institucionales, verificar que el problema aporte al progreso de la institución, del grupo al que se está atendiendo o la población estudiantil específica. Revisar para asegurarse que el problema está bien delimitado y que el tema sea de interés común. El tercer elemento es la definición de los objetivos del proyecto. Una vez planteada el problema, se definen los objetivos general y específicos. Con ello se sabe hacia dónde se dirige el proyecto y lo que se espera a lograr. ¿Qué debe contener los objetivos? Estar relacionados con las problemáticas a resolver. Ser claros y concretos, ser viables y ser medibles. Nuestro cuarto elemento es la justificación del proyecto. Son las razones por las que se debe considerar necesario implementar el proyecto. ¿En qué se describe en esta justificación? La relevancia del problema y por qué debe atenderse, la utilidad que aportará a la comunidad educativa y la factibilidad para su implementación, así como sus limitaciones. Nuestro quinto elemento es la planificación de las acciones, es decir, el cronograma de trabajo. Diseñar la solución a un problema educativo lleva implícita la planeación de las acciones correctivas. Se estructura una propuesta de trabajo o una secuencia de actividades que permite separar las fases y tareas,
delimitados los plazos, ya sea corto y largo plazo, y quiénes la realizarán. Nuestro sexto elemento son los recursos humanos, materiales y tecnológicos. ¿Qué son los recursos humanos? Son quienes participarán en el proyecto, sus roles y funciones. En los materiales son los recursos a utilizar la instrumentación del proyecto. En la parte tecnológica son los equipos necesarios para la instrumentación del proyecto. Y como último elemento tenemos lo que es la evaluación. Recoge los principales resultados o logros relacionados con los objetivos que permite a partir de un análisis de datos y establece el cumplimiento de dichos. A continuación vamos a hablar sobre los elementos del proyecto educativo. Nuestro primer elemento es el análisis de la situación educativa. Nuestro segundo elemento es la selección y la definición del problema. El tercer elemento es la definición de los objetivos del proyecto. Nuestro cuarto elemento es la justificación del proyecto. Quinto elemento, planificación del proyecto. Sexto elemento son los recursos humanos, tecnológicos y materiales. Y nuestro séptimo y último elemento es la evaluación. Objetivos. En la inicialización se obtiene lo que es como resultado una visión general del proyecto y decisión para su planificación. También el concepto de proyecto. En la segunda fase, que es la planificación, se obtiene el desdoblamiento de actividades y tareas, un cronograma, indicadores de desarrollo, presupuesto y documento del plan del proyecto. En la tercera fase, lo que es la parte de ejecución, se obtiene la atribución de tareas, productos y servicios realizados de acuerdo con la planificación. La cuarta fase, que es el control, se obtiene informes de progreso, informes de evaluación y alteraciones de la planificación. En la quinta fase, que es el cierre, y como último se obtiene lo que es un informe de evaluación, al igual que la cuarta fase, pero lo que se cambia lo que son los resultados de alcanzados y los informes finales. Concluye que se trata de planificar un proceso a través y a partir de un diagnóstico y de una necesidad, es decir, para el fin de promover lo que es un aprendizaje y resolver una problemática. El desarrollo del proyecto se lleva a cabo por las fases del proyecto, que fueron mencionadas, que son las 5: inicialización, planificación, ejecución, control y cierre. Asimismo, también se involucra lo que son los elementos, que son los que ayudan a configurar y personalizar el proyecto, y así poder llegar de un punto a otro con tal de obtener un resultado.